¿Cómo tiene pensado pasar el fin de año? En realidad, si le contesto, no sé cómo puede hacer, mija. Yo lo que necesito es que se me parquee un avión al año para Estados Unidos, me monte y me voy. Bien, esperando el 65 aniversario del Triunfo de la Revolución. Tienen más esperanza que comida, más esperanza que dinero. No sé si con la esperanza comen. No va a ser posible. Hay que conformarse con lo que ven porque no hay otra cosa. Con la carne de cerdo, ¿qué va? No se va a mantener este año, ¿no? No, ¿qué va? Está muy cara. Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como muchos saben, ya se acerca fin de año y con la situación en la que se vive hoy en día aquí en Cuba, muchas familias no tienen esa carnecita de cerdo tan anhelada para finalizar el año. Así que hoy vamos a estar en la calle entrevistando a la persona para saber cómo van a pasar su fin de año, si tienen pensado comer algo, o sobre todo esa tradición cubana que es la carne de cerdo y que hoy en día está súper cara, y además de todo cómo esperan el 2023. Pero este video no lo voy a hacer sola, voy a estar acompañado de otro youtuber cubano que es literalmente cubano. Por aquí le voy a estar dejando su canal para que vayan a seguirlo también, que vamos a estar haciendo un videito también para su canal. Y nada, Vamos a ver cómo los santiagueros van a pasar el fin de año. Vamos a ver qué van a hacer, ¿Qué qué van a planes comer, tienen? qué planes Exacto. tienen y qué esperan de Cuba para el año que viene. ¿Qué quieren de Cuba para el sobre próximo todo año? eso. Así que ponte cómodo y comencemos. Bueno, ¿cómo piensa pasar el fin de año? Bueno, pienso pasarlo bien entre mi familia, mis amistades, a la cual quiero mucho. Yo comer una carnecita bien, una carnecita con mi familia y eso, y mis amigos. Y ya. Bueno, sobre todo en familia, con lo que se pueda, porque la cosa no está muy buena, pero sí en familia. A ver si puedo mejorar un poquito más mi vida, si puedo llegar al año nuevo, conseguir un nuevo trabajo, mediante mi Dios, que quiero que me proporcione todo, y desearle mucha bendición a todos los hermanos, que Dios me lo bendiga, prosperidad para todos, y que todos los planes que tengan se hagan con virtud. Por ejemplo, usted le doy la bendición de Dios, porque tiene una criatura, una hija que viene de la mano de Dios. Mucha bendición para ustedes. Para su Y familia. bueno, ya tiene pensado comprar una carnecita, porque la tradición del cubano es comprar una carnecita para fin de año. ¿Tiene la Sí, posibilidad? bueno, no tengo la posibilidad, pero voy a hacer todo lo mío, todo lo posible, a ver cómo puedo comprar una carnecita. Vamos a ver, yo mediante. Bueno, no tengo necesidad porque criamos para eso. Ya tiene la carnecita para fin de año. No ¿Y sé, ya la compraste tu pedacito de carne o Pedacito te vas a comer de pollo, cerdo? Bueno, para el 24 pienso pollo y para el 31 sí el pedacito de cerdo. Entonces una última preguntita. ¿Qué esperas de Cuba para el año 2023? Que mejore, que cambien mucho las cosas porque de verdad que no es tan fácil. Que no sea como el 2022. Sí, que sea mucho, mucho mejor. ¿Pero tiene Que haya esperanza de mucho que cambie? Se tiene un poquito. La esperanza nunca se pequeña, pierde. Nunca se pierde, pero sí, de verdad se necesita que cambie. Muy sinceramente. ¿Tiene alguna esperanza de que la situación del país cambie para el nuevo año, para el año que viene? Bueno, yo lo que necesito es que se me parquee un avión al año para Estados Unidos, me monte y me voy. Eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que usted quiere hacer. Eso es lo que yo quiero. Porque este país ya no me gusta para vivir. No me gusta para vivir, no me gusta el país. Entonces piensa que no va a cambiar nada para el año que No, viene. no va a cambiar nada, va a ser igual. Van a seguir los precios igual. Los inspectores haciendo daño, a uno que está buscando unos kilitos. ¿Y los precios siente que van a subir el año que viene? Bueno, claro, se va a poner más peor todavía. Esto se va a poner más malo y más peor todavía. ¿Tiene esperanza de que en este 2023 la situación de Cuba mejore? Sí, pienso que sí. Mira, lo estamos reflejando con el problema de la electricidad, que ya, gracias a Dios, ha ido mejorando poco a poco en el país. Pienso que con la entrada de las nuevas plantas que vienen con las nuevas plantas flotantes que han llegado al país, esto mejora un poco más. ¿Y con la situación de la comida? Bueno, eso es globalmente, estamos en el proceso de la comida. Eso hay que trabajar. Sí, como no, que tiene voluntad y seguir dando el ejemplo de nuestro comandante. Que seguro que Cuba va a seguir adelante y triunfaré. Bueno, una de las preguntas está relacionada con que tienen pensado comer en el fin de año, si tienen pensado comprar su pedacito de carne, y es debido a que es tradición en Cuba, el 31 de diciembre, comprar su pedacito de puerco, o ya sea asado o asarlo en su casa, para comer en familia. Sí, no, eso no puede faltar. En la mesa del cubano fin de año no puede faltar la carne asada, el arroz con gris, la yuca con mojo y la ensalada de tomate, lechuga. Pero este año va a estar un poco complicado porque es que es carne. Y entonces lo que están dando es, ¿cuántas libras que están dando de carne?
por la libreta. No, bueno, por la libreta aquí, por lo menos en Santiago, no ha llegado. Eso nomás en La Ah, bueno, Habana. en La Aquí Habana. todavía no ha llegado ese pedacito de por casado por la libreta. Pero bueno, en la calle sí está bastante cara y cada día sube más. Así que la verdad es lo que vamos a averiguar. ¿Qué familia no tiene esa posibilidad de comprar su pedacito de carne para celebrar ese fin de año que tanto anhelamos? ¿Cómo tiene pensado pasar el fin de año? Bueno, yo no, en realidad, si le contesto, no sé cómo pueda hacer, mija, porque vaya, son tantos los problemas, vaya, que existe, que hay, que yo no sé, vaya, en estos momentos, ¿Por qué? ¿Qué problemas tiene? porque, mija, para comprar ciertas cosas, ya yo estoy viejo ya y no resisto, vaya, las colas, esto, vaya, para Son uno muchas poder. colas. Ajá, entonces esas colas no me... Tengo el plan que tengo de irme para allí, para Sueño, para casa de mi nieto, y ahí voy a Con la familia. La familia siempre, él todos los años me viene a buscar, y me lleva y me trae para allá todos lados. Con mi familia. Bueno, pasarlo en familia. No, lo pienso pasar en familia, con mis hijos, mis hermanos, bien, esperando el 65 aniversario del Triunfo de la Revolución. Y va a seguir con la tradición de la carne de puerco, con gris, el de asado. Bueno, no hay mucha, pero bueno, siempre se va. No hay que reducirla, pero sí, la tradición hay que mantenerla. ¿Y ya compraron esa librita de carne de macho para poder celebrar ese 31? Que es la Todavía. tradición de... Todavía. ¿Piensa comprarla? Tengo la esperanza. No va a ser posible. Hay que conformarse con lo que ven porque no hay otra cosa. La carne de puerco está muy cara. ¿Entiendes? En Entonces, definitiva. ¿usted cree que poco a poco vayamos perdiendo esa tradición de... Bueno, pues, a juzgar por lo que está pasando, se va a ir perdiendo? se va a ir perdiendo. Bueno, yo pienso, bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Entonces, ¿usted cree que este año se va a mantener la tradición del cerdo asado, con gris? Ya él me dijo. Ya todo está garantizado. Ya él me dijo que estaba. Qué bien. Entonces, ya una última pregunta para terminar. ¿Cómo usted ve a Cuba para el año 2023? Bueno, Cuba está un poco mala, pero bueno, hay que seguir guapeando ahí. ¿Hay esperanza? Sí, cómo no. Ahora va este nuevo año, parece que la cosa va a cambiar. Déjeme decirle que los santiagueros tienen bastantes esperanzas. Sí, cómo no. Sí, cómo no. ¿Qué piensa del 2023? ¿Viene con cambios para Cuba para mejor o que va a seguir todo igual? Dios sabe, Dios sabe. Bueno, tenemos que ¿Qué cree tener que fe y pase esperanza con- que tal vez cambie algo, mejore algo, porque toda una vida no puede seguir así, no sabemos. Ni hay cuerpo que lo resista tampoco. No hay nada. Pues porque no resiste porque es demasiado ya. Es demasiado para todo pasa trabajo. Bueno. Hola, y el dinero que está volando, mi vida. Y el dinero que no Es es que el muy salario no poco. alcanza No alcanza. porque los precios suben, pero Y tú, yo lo que tengo un subsidio, dime tú sí. ¿Usted es jubilado con hora chequera? No. No, un subsidio lo que tengo. Ah, sí. Yo no, bueno, hasta el momento yo no le veo la mejor. la mejoría. Perdóneme, vaya que yo No, tiene- me exprese, tiene toda la razón. pero sinceramente, porque yo trabajé 45 años y veía el avance, pero es que ahora en estos momentos yo no veo No ve el nada. avance, así que yo no sé, no puedo dar cómo será, no sé, lo que nos espere. No sé cómo nos espere el año. Bueno, Cuba en el año 2023 tiene diferentes retos, muchos retos. Ya el presidente lo dijo en la Asamblea Nacional. Hay retos, él se autocriticó por su gestión. Es verdad que hay cosas de la gestión del Estado que no funcionan. Hay parte del funcionamiento del Estado que está detenido, que no avanza. Se hacen medidas, pero es de papel. Y los que tienen que accionar no avanza. O sea que la dirección histórica y los dirigentes en cada provincia, en cada municipio, tienen que dar un paso al frente para que se pueda resolver y se pueda llegar a eso. Porque si no, no se ve la viabilidad del socialismo en Cuba. Bueno, de verdad que es bastante impresionante hasta ahora la pregunta que hemos hecho, porque es que los santiagueros, y no sé si los cubanos en general, pero tienen más esperanza que comida, más esperanza que dinero. No sé si con la esperanza quedo comen, fría. duermen. Sí, yo creo que sí. Le porque dije me a quedo Itina que fría. me gustaría a todas esas personas ir a su casa y ver el refrigerador de su casa. Entonces, ¿qué planes tiene usted para el fin de año? ¿Cómo va a pasarlo?
Bueno, pasarlo como siempre junto a mi familia, en la casa, en la cena, con mi mamá y mis familiares. ¿Cómo piensa pasar el fin de año? Bien, 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 ¿sabe? Con salud y todo. Yo para el fin de año no pienso hacer gran cosa. No, una bobería entre familia, pasándolo ahí entre familia, porque no se puede hacer más nada. Ya todo está por encima y a millón. ¿Cómo piensa pasar el fin de año? No, todavía no sé todavía. ¿No sabe qué va a hacer? Vamos a ver. La familia. Vamos a ver la familia. La tradición de la carne de puerco de con gris se va a mantener este año. No, posible con gris, pero la carne de cerdo, ¿qué va? No se va a mantener este año, ¿no? No, ¿qué va? Está muy cara. ¿Qué alternativa van a tener entonces? Pollo. Pollo, el 31. Pollo. Que en Cuba nunca nos imaginamos que íbamos a comer pollo el 31. Ah, bueno, pero ¿No se mira, imaginó algún momento de su vida? No, nunca me ¿Qué te imaginas comiendo pollo el 31? 31 pollo, nunca. ¿Y que la tradición es el puerto asado? Siempre. Es puerto asado, siempre había pero ese pedacito dígame, de carne. si tú no crías tu puerquito, no puedes comer. Sí, las personas que Si van a un comer pedacito, un machito así, vale. Sí, pero también comprar el puerco, criarlo Y la comida. La comida de Sí. No se puede. Claro. El pollo. Por ahí Entonces, empezamos. Por el pollito asado. pollo asado. Es lo mismo. Ya tiene ese pedacito de carne de cerdo que tanto esperamos para comprar. No. Bien. No. Y No. lo va a comprar para fin de año. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo presupuesto. Vamos a ver. No sé todavía. No sabe todavía. Y hablando de cena, ¿va a seguir la tradición de la carne de puerco? La misma tradición de la carne de puerco asada. Allá tienen la carne y todo. Ya, todo está preparado. garantizado. Ah, menos mal. garantizado. Muy bien. Entonces, cosas para el 2023, ¿usted cree que... ¿Qué piensa de Cuba para el 2023? ¿Cómo la ve? Mejore. Piensa que las cosas Sí, mejoran. pienso Sí. que hay que pensar ¿Tiene en positivo. Tengo esperanza que todo mejore. Bueno, hay que esperar a ver cómo pasa, cuando pasen la cosa, a ver qué pasa. ¿Oíste? A ver qué pasa, ¿no? A ver Dejarlo si- todo en manos de la suerte. Claro. Vamos a ver qué pasa. ¿Y qué espera de este 2023? ¿Que Cuba cambie o que sí igual? El cambio y que esté mejor. El reto es la producción buena, la cosa buena. Yo pienso que mejore, pienso. No es seguro. Porque como lo que se está hablando es que para el año próximo va a haber esto, el presidente, pensamos una mejoría. Y eso tenemos que verlo a ver si es cierto. Primero hay que Tiene la verlo para después creer. Sí, Tiene una es esperanza cierto. ahí. Sí, una esperanza a ver si mejora. Pienso que debe de mejorar. Si no, Porque toda la vida no podemos estar así, ¿eh? Claro, ni hay cuerpo que que no lo hay cuerpo aguante. que lo aguante. No hay. Entonces, pues nada, desearle un feliz año nuevo y que disfruten con Ya. su familia, lo que sea, aunque sea huevo, pero que lo pase bien. Pero pasarlo bien y lo que hace falta es salud y tranquilidad Así para mismo. seguir adelante. Seguro que sí. Bueno, ya a modo de conclusión, ¿qué te pareció la respuesta que han dado las personas? Muchas personas coinciden en En la la esperanza. esperanza. Muchas personas todavía siguen viviendo de la esperanza, a pesar de que han pasado muchos años y la esperanza no ha hecho su trabajo, definitivamente. Entonces, el 2023 no creo que sea Está lleno de diferente. esperanza, en vez de está lleno esperanza. de un poco de alimento, lleno de está lleno de esperanza. No Y comida, no dinero, pero esperanza sí. Esperanza Un sí. saco de esperanza tiene todo el mundo en su casa, parece. la verdad, porque Quisiera tenerla, pero lamentablemente yo no la tengo. ¿Tú la tienes? Porque yo no la yo no la tengo, yo te estoy diciendo que yo la perdí hace tengo rato. hace mucho tiempo. Entonces te voy a hacer la pregunta a ti, ¿qué tú piensas del 2023? Yo pienso que va a ser un año en que las cosas van a seguir igual ¿O peor? o peor. Igual o peor, muchas más personas van a seguir yéndose de Cuba, muchas menos cosas van a seguir funcionando. Ya les dije, es mi opinión, igual o peor. No veo, yo sí no veo una esperanza. Yo sí no veo una esperanza. No, yo realmente tampoco veo una esperanza y para mí el 2023 se viene lleno de sorpresa, pero sorprendiendo al cubano, ese que vive de su salario y no tiene para poder comprarse Así las es. cosas. Y como esta señora de que no tenía para comer carne de puerco, Hay hay muchos millones de cubanos que no van a poder comer, no digas huevo, no van a poder comer nada. Es que aún esa persona que no tiene una posibilidad tiene la esperanza, La esperanza de que se lo de den que- en la bodega, Sí. pero igual nadie tiene... Esta señora, ¿tú crees que va a tener 200 pesos para comprar la No. libra de carne de puerco? No, No, creo, no creo. no creo que la tenga. Y como ella, hay muchos cubanos. Exactamente. Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video y haya sido un poquito informativo para que conozcan un poco más no solo la opinión de los youtubers, sino la del pueblo cubano, de lo que está viviendo hoy en día aquí en Cuba y sobre todo con la tradición que se viene ahora del 31 de diciembre, que es tan esperada por los cubanos porque, bueno, espera un poco la mejoría
en sus vidas y en el país que obviamente no hay por nada, por ningún huequito buscar esa esperanza, por lo menos de mi parte y la de él. Y nada, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse en mi canal y en el de Ale, literalmente cubano, se lo voy a estar dejando por aquí también. Nos vemos en un próximo video. Siguen en nuestras redes sociales, que se las voy a dejar por aquí, todas las redes sociales de nosotros, para que nos vayan a seguir por ahí, que estamos bastante activos por ahí. Y nada, nos vemos en un próximo video. No olviden tampoco dejarme en los comentarios qué ustedes creen de todo esto, de las personas que han dicho, de tantas esperanzas que ha habido aquí en este video. Y nada, besitos, los quiero. ¡Chao!